Amigos, continuamos con más de La Grieta a través de EBTV. Aquí estamos señalando esa mentira del narco régimen, acompañados por el analista política César Báez. César, continuamos y en este caso nos vamos a enfocar directamente en los hermanos Rodríguez. Algunos expertos los señalan con una sed de venganza, los señalan como los hermanos siniestros, señalan que detrás de ellos hay un plan macabro. ¿Estarán ellos y por ende los cargos tan estratégicos que ocupaban y que han sido reafirmados, ¿no? En caso de que de él sí caiga, ¿quién queda allí? ¿Qué opinas al respecto como experto y analista político, César Báez? Bueno, además de todo eso, también los hermanos Rodríguez son unos expertos en la manipulación y creo que en gran parte lo que explica el ascenso de Delcy Rodríguez es todo este esfuerzo conjunto que ha tenido el chavismo, incluso con actores internacionales, para posicionarla como una especie de tecnócrata, una persona educada en el exterior, es decir, quizá un perfil accesible para liderar una transición desde el chavismo y con condiciones que contemplan mantener al chavismo en el poder. Así que ciertamente, a pesar de que van guiados por todos esos aspectos que tú has mencionado, creo que lo más relevante es también admitir que los hermanos Rodríguez, con esa altísima capacidad de manipulación, también encarnan la propia estrategia del chavismo, que es ganar tiempo, utilizar todas las estrategias posibles para ganar un día más en el poder, que celebran como una victoria. Y nuevamente creo que ellos lo enmarcan dentro de un marco de tiempo que termina en noviembre por las elecciones de medio término de Estados Unidos. Quizás ese es el cálculo que el chavismo contempla para mantenerse en el poder. ¿Cómo crees que se manejará el proceso con esta ley de amnistía? ¿Si realmente se dará poco a poco la liberación de presos políticos? Porque ante ese escenario que exige el gobierno norteamericano, seguimos presenciando los secuestros, las amenazas y encarcelamiento del pueblo venezolano. Quizá yo pongo en disputa ese hecho porque no creo que la liberación de presos políticos sea una prioridad para la administración Trump en este momento. Creo que para ellos la prioridad es esta etapa de estabilización, tener acceso, que la industria petrolera tenga acceso a inversiones dentro de Venezuela y bueno, lamentablemente van a los tiempos de Estados Unidos. Repito, para los venezolanos eso es totalmente diferente. La primera prioridad debería ser la liberación de los presos políticos, pero creo que no necesariamente es así. Sin embargo, creo que también hay que tener mucho cuidado por la manera en la que se ha manejado el tema de liberación de presos políticos. De hecho, un reportaje del New York Times el día de ayer quería hacer ver como que, si recuerdan, al enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, que vino a Venezuela durante los primeros días de enero, el New York Times dice que él le pidió a María Corina Machado una lista de 10 presos políticos que él iba a mediar para que el régimen en aquel momento de Maduro liberara, y María Corina se negó, una posición de principios, porque no se trata de la liberación de unos 10 para apaciguar o para tener un gesto de buena fe, se trata de la liberación de todos. Entonces, tomando eso en cuenta, creo que sí, hay algo más que ver y hay que tener cuidado con cómo se utiliza la liberación de presos políticos como un gesto, entre comillas, de buena fe, que en realidad lo que busca el régimen con esto es simplemente ganar tiempo. Y justicia, ¿no? Que se haga además justicia. ¿Por qué no sería esta una de las prioridades del gobierno norteamericano? Y está de acuerdo entonces que necesita, quería y estaba interesado en el petróleo. ¿Cómo puedes llevar, lidiar, conciliar estas dos narrativas? Bueno, porque es mucho más fácil para la opinión pública estadounidense y sobre todo para la base MAGA que apoya al presidente Trump entender que la prioridad es actuar contra un país que, según su propia narrativa, les ha robado petróleo, ha expulsado a sus empresas y ha robado inversiones americanas en Venezuela. Es mucho más difícil explicar que esto es un tema que también contempla el retorno de la democracia, la reconstrucción de las instituciones políticas. Esa es obviamente la prioridad de los venezolanos, pero la prioridad de los Estados Unidos es otra. ¿Cuál es? ¿Cuál es y por qué? Bueno, en principio, asegurar o reafirmar el control sobre el propio hemisferio. O sea, recordemos que en el big picture para la administración Trump, la caída del régimen venezolano también representa la oportunidad de actuar directamente contra otros regímenes que son proxies de sus grandes adversarios geopolíticos directamente. Estados Unidos quiere deshacerse de la influencia de Rusia, Irán y China en las Américas, y para ello tiene que ir directamente a por el régimen venezolano. Si ataca directamente el petróleo, le quita esa fuente de ingresos
pesos a China, le quita las fuentes de cooperación a Cuba y por tanto tiene sentido como estrategia geopolítica en lo particular. Eso, para los venezolanos, debería significar que si se debilita el régimen llega un momento en el que la liberación de los presos políticos pues, tiene que ocurrir. No va a ocurrir, no va a caer del cielo, hay que presionar para eso ocurra. Como consecuencia de... Como consecuencia del debilitamiento del régimen, pues, repito, si se le controla la fuente de ingreso más importante que tienen, que es el petróleo, claramente esos son objetivos con los que debería haber una secuencia. Es decir, le están dando donde les duele y tiene una estrategia cual juego de ajedrez, y para ello en un minuto vamos a presentar el video, pero no antes, sin despedirte, César, quiero agradecer tu tiempo, tu observación en cada uno de estos temas como experto en análisis político. Muchísimas gracias por acompañarnos, César. A ti por la invitación, muchas gracias. Bien, amigos, continuamos con La Grieta en este instante. Han salido muchas opiniones sobre lo que está sucediendo en Venezuela, analistas políticas, periodistas, venezolanos, ciudadano común, incluso personas de otros países, expertos en geopolítica, como a quien vamos a presentar en este instante, o el video que vamos a ver en este instante, que me llamó muchísimo la atención y que explica de manera detallada lo que está sucediendo en Venezuela, o lo que considera el experto en geopolítica, César, que está sucediendo allí. Él es César, les digo el apellido, Bartellotti, es un reconocido abogado y experto en análisis geopolítico de Ecuador. Vamos a escuchar el video. Hoy no estamos viendo una caída, estamos viendo algo mucho más complejo, una partida de ajedrez sin su rey. O peor aún, estamos descubriendo que esta partida de ajedrez jamás tuvo un rey. Durante años se creyó que el poder de Venezuela estaba concentrado en Nicolás Maduro como sucesor de Hugo Chávez. Lo de hoy demuestra otra cosa, el poder claramente estaba repartido. Y cuando el poder está repartido, la pieza más importante no es la que se exhibe, sino la que se mueve detrás de la que se exhibe. Por eso, lo que pasó en las últimas horas importa tanto, no por el hecho en sí, sino por lo que hoy se revela. Y aquí entra un pilar que había señalado antes, Cilia Flores. No como la esposa, no como la primera dama, no como la primera combatiente, sino como el pilar número 1 del sistema. Sí, el poder tras el poder. La figura capaz de movilizar internamente, articular comandos medios y sobre todo controlar lealtades cruzadas. Dado que Maduro era simbólico, la reina era la pieza. Por eso la acción de hoy contra ella no busca humillarla, sino que busca desactivar movilidad. Desde ese momento todo lo demás encaja. El balcón hoy por hoy ya no es de la cúpula, es de mandos medios. Y eso, lejos de mostrar fuerza como pretenden hacer, transmite huida o negociación en curso. Se han dado cuenta que desde la madrugada arriba nadie se exhibe, porque arriba se está negociando el poder. Y ahí es donde aparece la verdadera matriz del momento: traición, negociación y sucesión. Los Rodríguez se mueven por poder administrativo y externo. Todo esto para sentarse mejor en la mesa y además llamados por esa sucesión constitucional que podrían encabezar. Desde asumiendo la presidencia de la República. Voy a seguir leyendo. Él dice que siendo posicionado por su propio régimen, Diosdado en cambio dice asegura el control interno porque esa es su ficha de negociación, mientras que Vladimir Padrino López cuida las Fuerzas Armadas porque sin ellas él no tiene un acuerdo creíble. Los Rodríguez, Diosdado y Padrino no se mueven para irse, se mueven por poder, porque el poder define cuánto vale cada uno de los círculos, cuánto negocia. Por eso lo de hoy no es jaque mate. Acabó revelando que era la ficha clave del ajedrez sin rey, o de pronto en realidad era un peón y una reina era la que mandaba por partida doble, pero ya no se decide en discusiones de balcones, se decide en silencio, como los Rodríguez, en lealtades selectivas como la de Diosdado, y en quien controla el poder militar como Padrino. En ese escenario, la transición deja de ser un eslogan y se vuelve en una necesidad. ¿Tengo que despedir ya? Me están haciendo señas que debo despedir, pero este análisis lo vamos a ampliar próximamente y vamos a tener acá a este abogado experto en geopolítica ecuatoriano, quien resumió de una manera histrónica todo lo que ha sucedido. Nosotros nos tenemos que despedir, invitarlos mañana a las 6 de la tarde, estaremos nuevamente con La Grieta, pero manténganse al tanto de toda la programación de EBTV. Para mí ha sido un placer acompañarlos y me despido como siempre, pidiéndoles que luchen con todas sus fuerzas para alcanzar sueños, metas y objetivos. Si se sienten solos, si sienten que ya no pueden más, recuerden siempre, para Dios no hay nada imposible.
Hasta mañana.